tu nombre completo. Carlos Soto Paiva. ¿Un solo nombre? No, el segundo no. Contalo, contalo. Mario. Carlos Mario. Sí. Soto Paiva. Soto con una sola T. Con una sola T. ¿Y Paiva? Con Y y B corta. No es como Laguna Paiva. No. No. Nada que ver tampoco. Cuando me preguntan si Paiva es el apellido de mi mamá, digo, no, el apellido de mi mamá es Tononi. Este es un apellido compuesto, es el apellido de mi padre. ¿Y de dónde es tu viejo? El origen del apellido. El origen del apellido es de 3 generaciones atrás o 4 antes de mi padre, que era muy común unir el apellido del padre y la madre. En aquel momento. O sea que después siguieron ya siendo Soto Paiva. Ellos son... La familia de mi padre es de Corrientes, Paso de los Libres, pero digamos que los antecesores serían españoles y portugueses. Digo, claro, por la Y. ¿Y tu vieja me decís que es? Italiana, Tononi. Tononi. Tononi Berroni. ¿Sos de Rosario? No. Parece un chiste esto. Vinimos casi juntos a Rosario. Vinimos juntos porque creo que los dos teníamos o el sueño, las ganas o el destino de querer ser médicos. Lo que pasa es que nuestro pasado ya había sido un pasado de capital santafesina. Sí, sí. Y lo mío más al norte aún. Lo mío de San Javier. Ciudad, ahora, pueblo en aquel entonces, patria de Julio Miño, de Carlos Monzón. La llegada de Rosario es sobre 60. 59 para ser exacto. ¿Y por dónde apareciste? Estamos hablando del año 59. Sí. Para ubicarnos, ya está Frondizi ahí. Sí. Políticamente hablando. Sí. Y en funciones, la generación del 60. Sí, señor. Yo vengo porque, como te digo, había terminado el secundario en Santa Fe. Sí, sí, sí. Lo terminamos. Sí. En el glorioso Simón de Iriondo. Y a partir de allí, bueno, como quería seguir medicina y todavía no estaba la facultad en Santa Fe, ahora sí, tuvimos que venir a Rosario. En aquel momento vine con mis padres. ¿Se vienen tus viejos con vos? Sí. Mis viejos se vinieron conmigo de San Javier a Santa Fe, porque no podían pagarme la pensión. Y se vinieron conmigo de Santa Fe a Rosario. Luego volvieron. ¿Vos sos hijo único? Hijo único. Sin todas las mañas ni todos los vicios que dicen que tienen los hijos únicos. Eso tendría uno que preguntarse a los demás. Sí, me lo dicen, me lo dicen. ¿Y por qué lado fuiste a parar? A 2 cuadras de la Facultad de Medicina, calle Rioja, al 2900. En primera instancia. Después ya mis padres volvieron a San Javier. No. ¿A San Javier? No, volvieron a San Lorenzo. Y después de unos años en San Lorenzo, sí, nuevamente se fueron al pueblo de origen, a San Javier. En medicina tuve la suerte de empezar en la época en que, digo la suerte porque los planes fueron cambiando. Incluso yo terminé siendo docente en una época donde ya el plan actual no tenía nada que ver con el plan con que habíamos empezado medicina. Creo que hubo ya 4 o 5 planes distintos de aquel entonces. Y empecé la facultad antes de empezar el cursado. Como yo estaba a 2 cuadras, me hice amigo de un disector que en aquel momento hacía los preparados de anatomía patológica y empecé a ir a ayudarle a él. Ayudar. O sea que cuando empecé los prácticos, en las famosas mesas de mármol y los piletones donde traíamos los cadáveres, en aquel momento yo ya sabía disecar, porque le había ayudado a quien en aquel momento era el jefe de disectores. ¿Te acordás el nombre? Sí. Trato de acordarme. Hay muchos apellidos desde entonces hasta ahora. ¿Y cómo era esa facultad? Porque la entrada, estamos hablando de la entrada por calle Avenida Francia, y Santa Fe, la entrada con esas columnas sigue estando. Sí. La facultad cambió en todo lo que fue... ¿Vamos a hablar de lo edilicio?
Porque si hablamos de lo edilicio, empezó a cambiar a partir de las incorporaciones que se hicieron ya en la que era pasando la calle que separa Facultad de Centenario. Ahí empezó a cambiar todo lo edilicio. Al principio era la entrada, un gran pasillo que llevaba hasta microbiología hacia la derecha, otro gran pasillo que llevaba a anatomía normal y luego los altos en donde... ¿Y cómo era ese barrio? El barrio. Barrio de pensiones, barrio de casas viejas. Todavía no se habían hecho los pequeños monoblocks de departamentos que hay ahora y que pululan para estudiantes e incluso para profesores. Eran las antiguas casas de pensión o las casas de familia que daban pensión a estudiantes en los altillos, en las piezas que les sobraban. ¿De qué vivía tu viejo? Mi ¿Era una buena vida? ¿Era acomodada? No. ¿Era justa? ¿Cómo era? Porque me decís que no podían pagarte una pensión, pero se vinieron. ¿Cómo es eso? Era docente, con eso está todo dicho. Había sido maestro de escuela, fue maestro de escuela toda su vida, hasta que se jubiló. Mi madre había sido la administradora del hospital en San Javier y, por supuesto, cuando pidieron el traslado, mi madre vino a una oficina. Dejó de ser la administradora del hospital. En aquel momento el hospital de San Javier no es el que hay ahora, que ahora es un hospital regional. Y mi madre vino a una oficina y mi padre vino a una escuela como maestrito en una escuelita en los barrios casi marginales de Rosario. Luego pidió un traslado para poder tener por lo menos una jubilación a corto plazo y se fue al medio del monte santiagueño, porque ahí le consideraban, creo que 3 años por uno, algo por el estilo. Y allí estuvo, solito en el medio del monte santiagueño, en una escuela que era, en un cuento, vos leíste mi libro, hay un cuento que relata esa historia. ¿Y cómo era Rosario? ¿Te hiciste de amigos? ¿Había un café? ¿Qué había? Estaban todos los cafés típicos que rodeaban a las facultades, en donde por supuesto estaban el estudiantado y los profesores allí habituales. Estaban los cafés a donde concurrían los intelectuales, los escritores, los poetas, la gente de teatro. Estaban los clásicos cafés, restobars y pizzerías de calle Pellegrini, pero no los de ahora, los de aquel entonces. Los que uno podía irse de uno a otro caminando a cualquier hora de la madrugada y donde uno podía decir, che, hoy comemos un puchero de gallina en el Chaco a las 3 de la mañana. Y después, sí, no, pero el café vamos a tomarlo en otro lado. Y el whisky lo tomamos en otro lado. El que tomaba whisky, el que tomaba ginebra, como mi querido amigo Laurencena, lo tomaba en otro lado. Era muy distinto Rosario. En un lugar donde se podía transitar y un lugar donde se podía compartir. El centro era el centro, lleno de cines, con trasnoches, en donde había una vida cultural que estaba prácticamente asignada por los teatros independientes, las publicaciones independientes, las revistas literarias de poesía y los núcleos de escritores y de dibujantes que tenían sus lugares de reunión. Yo no sé si hoy en día todavía está. Yo me sigo juntando con gente de teatro, con algunos colegas que a la vez compartimos actividades cinéfilas o literarias, pero yo no sé si aquellos lugares y esos recorridos siguen estando. Me parece que ya no. ¿Te sentiste en algún momento extraño en esa ciudad? No, yo soy un bicho de acostumbrarse fácil y me adapto a las circunstancias. Creo que el hecho de que estábamos siempre viajando de San Javier a Santa Fe, porque no te olvides que hasta los 11 años yo estuve en San Javier, pero veníamos muy seguido a Santa Fe. Y venir a Santa Fe para mí era el deslumbramiento, calcular, de un pueblo a orillas del río, a venir a una ciudad que tenía luces de neón, pizzerías y múltiples cines. Claro, yo era un habitué del Toré en aquel momento. Y digamos que ya Rosario no me pareció tan grande. Yo estaba muy acostumbrado a venir a Santa Fe.
por supuesto, al Santa Fe, donde las funciones de cine eran continuadas, eran 3 películas y uno salía con Olor a la Tierra y Apolo, la de los balazos y las cabalgatas, y en donde la entrada costaba 80 guitas, con una porción de pizza en la pizzería central, en calle San Jerónimo, y en donde en el intervalo se compraban revistas usadas. ¿Y amistades en Rosario en esa época? Todos los que eran en ese momento... Solo los de medicina. No, pero lo que pasa es que veníamos del secundario. Engler, Mendicino, Garcilaso, Aparicio, habían terminado conmigo en la misma división, en la división A, 5º año del Colegio Nacional. Y todos venimos a estudiar medicina. Así que, si bien no estábamos alojados en el mismo departamento o pensión, que eran las cosas que se usaban, compartíamos sí los encuentros y en algunas oportunidades estuvimos en la misma comisión, en anatomía y en histología también. Después ya la vida nos fue separando y las carreras, en la medida en que siguieron nuevos ritmos, también se fueron separando, ¿no? Y lo tuyo era medicina y Rosario, ¿y en qué momento se te abrió más la cabeza? Si es que en algún momento se te abrió más la cabeza. Cuando vos decís se te abrió para hacer otras cosas. Claro. Siempre. ¿Tuviste que laburar para estudiar? Siempre. ¿De qué laburabas? Yo entré a trabajar, mi primer trabajo fue vender libros tocando timbres. Vendía un libro que se llamaba Para Padres, de un médico pediatra, y como nos daba un coordinador una hoja de ruta para salir todas las mañanas, nos reuníamos en un bar y nos daban una hoja de ruta, a mí esto de tocar timbres por ahí no me convencía mucho, entonces me inventé un guille, como me gustó siempre la fotografía y las actuaciones, entonces hice un pequeño audiovisual, con aquel momento lo que eran diapositivas, entonces en vez de ir tocando timbres empecé a visitar escuelas, en donde daba un audiovisual sobre lo que eran los habituales accidentes dentro del hogar, en itinere y dentro del colegio, y a partir de allí vendía varios libros en una sola sesión que duraba 1 hora y cuarto. Ese fue mi primer trabajo, pero como no daba mucho, luego conseguí un trabajo de enfermero en una fábrica de lo que era el cordón industrial en Cerámica San Lorenzo. Entré a trabajar como enfermero del departamento médico de Cerámica San Lorenzo. Allí tuve una experiencia maravillosa, no solamente porque aprendí lo que quizás en la facultad no me hubieran enseñado. Sí, casi seguro que no. Que era el contacto permanente con el accidente, con la emergencia, sino que era como tener un profesor para mí solo. El doctor Mariani, que fue después jefe de la cátedra de cardiología y autor de libros de cardiología, era el médico del turno tarde. Era como tener un profesor de la facultad para mí solo todas las tardes, con quien compartimos infinidad de momentos y que fue para mí una persona excepcional. Pero tuve allí una experiencia maravillosa porque es el primer intento y la primera experiencia registrada en el país de un teatro fundado en el seno de una planta industrial. Yo allí creé un teatro, que si bien era un teatro dependiente, participamos en festivales de teatros independientes en todo el país y en toda la provincia. Ese teatro fue formado con obreros y con empleados administrativos, y me dieron carta libre hasta un determinado momento, en que por el contenido de las piezas y de los poemas que decíamos, un día me llamaron, me dijeron que no, que yo tenía que someter los guiones previamente a ver si se podían hacer, entonces dije, no, a mí acá me pagan por enfermero, seguiré siendo enfermero, pero el teatro desaparece. Duró 3 años y pico, 4, una hermosa experiencia. Está registrada. En aquel momento la Capital me hizo una nota, primera experiencia de un teatro en una empresa fabril, etcétera, etcétera, etcétera.